Hola, buenos días. Soy Pilar Guillén, soy profesora de Máster D. Os doy la bienvenida a una nueva clase de Derecho Penitenciario. En este caso, el tema que vamos a tratar son los beneficios penitenciarios. Os va a servir muy bien a todas aquellas personas que estéis preparando oposiciones para acceder a alguno de los cuerpos que trabajan en las instituciones penitenciarias. Vamos a comenzar, pero antes os quiero recordar que si tenéis alguna duda me la podéis plantear a través de la mensajería del campus virtual o vía telefónica, siempre en horario de tutorías. Bueno, pues vamos a comenzar y vamos a ver cuáles son los objetivos a los que nos vamos a dedicar hoy en esta clase. Vamos a ver dónde están regulados los beneficios penitenciarios, conoceremos el concepto, la naturaleza y los fines de los mismos, veremos cuál es su procedimiento de concesión y veremos cuáles son los tipos de beneficios penitenciarios que existen. Son tres, lo que pasa es que solamente dos de ellos están vigentes en este momento, en la actualidad. Son el adelantamiento de la libertad condicional, el indulto particular y, en régimen de derecho transitorio, la redención de penas por el trabajo. Vamos a comenzar ya. Como siempre, lo primero que quiero que sepáis es dónde están regulados, en este caso, los beneficios penitenciarios. Pues bien, en este caso lo tenemos en tres normas diferentes. En primer lugar, en el Reglamento Penitenciario de 1996, en el Código Penal de 1995 y en la Ley para el ejercicio de la gracia del indulto. También tenemos referencias a los beneficios penitenciarios en dos normas que en la actualidad están derogadas, pero que vamos a tener que acudir a ellas a lo largo de la clase. Son el Reglamento de Servicios de Prisiones del año 1956 y el Código Penal anterior ya derogado de 1973. Bueno, como os decía, en primer lugar, en el Reglamento Penitenciario actual de 1996 tenemos los artículos 202 a 206 que se encargan del adelantamiento de la libertad condicional y del indulto particular y la disposición transitoria primera que se encarga de la redención de penas por el trabajo. Por su parte, el Código Penal del 95 nos habla en el artículo 91 del adelantamiento de la libertad condicional y lo hace de dos formas. En su punto número 1 nos habla de un adelantamiento de la libertad condicional más general, ¿vale? Y en el punto número 2 de un adelantamiento para supuestos muy excepcionales. Por su parte, el artículo 130.4 del Código Penal nos hace referencia al indulto como una de las formas recogidas para extinguir la responsabilidad de un reo. La Ley para el ejercicio de la gracia del indulto, evidentemente, se dedica al indulto, ¿vale? A su regulación y a su procedimiento de concesión. Antes de pasar a ver cuáles son los beneficios penitenciarios uno por uno, tenemos que saber qué son, a qué nos estamos dedicando. Vale, pues los beneficios penitenciarios son medidas que se imponen que permiten la reducción de la duración de la condena impuesta en sentencia firme o del tiempo efectivo de internamiento de un recluso. Como os he dicho antes, son tres: el adelantamiento de la libertad condicional, el indulto particular y la redención de penas por el trabajo. ¿Por qué os lo he marcado entre paréntesis? Porque, como hemos dicho anteriormente, se aplica solamente en régimen de derecho transitorio. ¿Esto qué significa? Pues que se va a aplicar para delitos que se cometieron, enjuiciaron y ejecutaron conforme a las disposiciones del Código Penal derogado de 1973. ¿Vale? Por eso decimos que es régimen de derecho transitorio. En la actualidad, conforme al nuevo Código Penal, a no ser que se trate de una pena a imponer más favorable para un reo, siempre tendremos en cuenta que solamente hablamos de dos tipos de beneficios penitenciarios: adelantamiento de libertad condicional e indulto particular. Respecto a la naturaleza de los beneficios penitenciarios, se ha discutido desde siempre por parte de la doctrina y los jueces de vigilancia penitenciaria si se trata de derechos o no se trata de derechos. Pues bien, la parte mayoritaria de la doctrina y de los jueces de vigilancia penitenciaria opinan que sí, que son derechos subjetivos que se conceden según cumplamos determinados requisitos establecidos en las leyes penales y penitenciarias. Se fundamentan en ello, pues, por ejemplo, diciendo que el reo puede renunciar a ellos o que puede acudir en recurso de queja ante el juez de vigilancia penitenciaria si considera que han sido vulnerados esos derechos que se le tendrían que haber concedido y no se ha hecho así. Por otra parte, la doctrina minoritaria opina que no son derechos, sino que son prerrogativas que se conceden con carácter premial o gracial.
Premial es como una recompensa y gracial se refiere específicamente al indulto, porque históricamente, bueno, incluso ahora, se le ha denominado derecho de gracia, porque lo concede finalmente el rey. ¿Cuál es la finalidad de los beneficios penitenciarios? Pues bueno, responder a las exigencias de la individualización de la pena en atención a la concurrencia de factores positivos en la propia evolución del interno y también ayudar a conseguir la reeducación y la reinserción social. No olvidemos que la reeducación y la reinserción social son los fines prioritarios de las penas, sobre todo de las penas privativas de libertad, y que es un mandato constitucional recogido en el artículo 25.2 de la Constitución, que se nos dice que las penas tienen que estar orientadas al cumplimiento de estos dos fines, reeducación y reinserción social, ¿vale? Pues esta es la finalidad de los beneficios penitenciarios. Comenzamos ya a verlos uno por uno. Comenzamos primero con el adelantamiento de la libertad condicional. Atención, no tenemos que confundirlo con la libertad condicional propiamente dicha, porque la forma de concesión y los requisitos para ello son distintos. Vamos a ver cuáles son los requisitos para el adelantamiento. En primer lugar, es obligatorio estar en cumplimiento del tercer grado penitenciario, que se corresponde con el régimen abierto. Hay que haber extinguido las 2/3 partes de la condena. Aquí distinguimos con la libertad condicional, donde hay que haber cumplido las 3/4 partes de la condena para su concesión, ¿vale? Se exige haber observado en el interno buena conducta y haber desarrollado continuamente actividades laborales, culturales u ocupacionales. En el caso de la libertad condicional propiamente dicha, también se exige un informe de pronóstico favorable que elabora la Junta de Tratamiento. En este caso de adelantamiento no lo contemplamos, ¿vale? Sobre todo que quede en claro que es una cosa y que es otra. El procedimiento de concesión del adelantamiento de la libertad condicional lo vemos a continuación, es muy sencillo. Pero como siempre quiero que os queden bien claros quiénes son los órganos que participan en el mismo, los equipos, ¿vale? En primer lugar, la Junta de Tratamiento va a emitir un pronóstico individualizado y favorable. Posteriormente, la Junta de Tratamiento, una vez que considera que esa persona puede ser beneficiaria del adelantamiento, se lo dirá al juez de vigilancia penitenciaria. Y será el propio juez de vigilancia penitenciaria correspondiente quien se va a encargar de decidir si concede este adelantamiento o si por el contrario no lo concede. Vale. Pasamos ahora al indulto particular. Respecto del indulto particular tenemos que decir varias cosas. En primer lugar, en la actualidad solamente está permitida la concesión de indultos particulares, ya no generales. Los generales serán los concedidos a una pluralidad de personas. Pues bien, esto en la actualidad no está permitido, solo se puede conceder a una persona en cada resolución, ¿vale? Indultar es perdonar una pena. Perdonamos la pena, pero no vamos a perdonar la culpabilidad ni tampoco vamos a cancelar los antecedentes hasta que estos prescriban, evidentemente. De este modo lo podemos, por ejemplo, diferenciar de la amnistía. En la amnistía sí que se cancelan tanto los antecedentes como la culpabilidad como la pena y se concede a una pluralidad de personas, ¿vale? Pues que sepamos que podemos distinguir una y otra prerrogativa, ¿vale? Los requisitos para la concesión del indulto son haber observado buena conducta, desempeñar una actividad laboral por parte del interno, ya sea en el establecimiento o en el exterior, siempre que sea considerada útil para su reinserción y reeducación. Y participar en las actividades de reeducación y reinserción social, por ejemplo, una visita guiada o una salida cultural. Estos requisitos se tienen que cumplir de una forma determinada, ¿vale? De forma continuada durante un tiempo mínimo de 2 años, en un grado que se pueda calificar de extraordinario y hay que cumplir todas las condiciones anteriores. No basta con que un interno cumpla solamente uno de los requisitos que hemos visto, tiene que cumplirlos todos durante un tiempo mínimo de 2 años de forma continuada y que se considere que lo ha hecho de forma extraordinaria, excelente. Vemos, al igual que hemos visto antes, vemos cuál es el procedimiento para la concesión del indulto particular. En primer lugar,
cuando se va a conceder de oficio, por decirlo de alguna manera, por parte del centro penitenciario, va a ser el equipo técnico quien va a proponer la concesión a la Junta de Tratamiento, ¿vale? Equipo técnico, Junta de Tratamiento. Y posteriormente la Junta de Tratamiento, con la valoración del equipo técnico, solicitará la tramitación al juez de vigilancia penitenciaria. Un inciso aquí también. El indulto no solamente puede ser solicitado por el equipo técnico, en este caso sí, porque lo va a hacer de oficio, ¿vale? Pero también puede ser el propio recluso, su familia, personas allegadas, como pueden ser sus abogados, el Ministerio Fiscal, pueden solicitar el indulto respecto de un interno, ¿vale? Una vez que el juez de vigilancia penitenciaria recibe la solicitud de la Junta de Tratamiento, la va a presentar al tribunal sentenciador, al que ha emitido el fallo. El tribunal sentenciador solicitará el informe al jefe del establecimiento. Tiene que oír al Ministerio Fiscal y a la parte ofendida, es decir, a la víctima en caso de que la hubiera. Posteriormente, una vez oídos a estas personas, el tribunal sentenciador va a emitir un informe y la sentencia que ya emitió en su día al ministro de Justicia. Se exige una deliberación previa a la decisión del ministro de Justicia por parte del Consejo de Ministros. Y finalmente, el ministro de Justicia propone la concesión del indulto particular y será el rey quien finalmente conceda a través de Real Decreto que se tiene que publicar en el Boletín Oficial del Estado, ¿vale? Por esto decíamos antes, ¿os acordáis? Lo del derecho de gracia, porque concedía finalmente el rey. Y vemos la redención de penas por el trabajo. Vale, como os he dicho, se aplica en régimen de derechos transitorios, en los supuestos que hemos visto también, y os voy a hacer una breve reseña histórica, ¿vale? Para que sepamos de dónde viene este tipo de beneficio que en la actualidad no se aplica y que evidentemente ha quedado bastante desactualizado. Los precedentes más remotos los tenemos en el Código Penal de 1822 y en la Ordenanza de Presidios de 1934. Son normas que a priori no nos van a sonar mucho porque son muy antiguas, pero sí que está bien, aunque sea de oídas, que las conozcáis, ¿vale? El momento de la creación de la redención de las penas por el trabajo llegó con el decreto de mayo de 1937 para supuestos de condenas de rebelión militar. A modo de anécdota histórica os cuento, después de la Guerra Civil, como se condenó a muchos militares que habían luchado en el bando de la República, se dio un excedente de población penitenciaria. Entonces, este excedente de población reclusa se le tenía que dar salida de alguna forma, porque las prisiones en ese momento no podían albergar a tanta población, ¿vale? Entonces, se decidió crear la redención de penas por el trabajo para así que las cárceles de ese momento pues, estuviesen un poco más libres de personal, ¿vale? Pues que sepáis a modo de anécdota que fue por eso la creación. Posteriormente se desarrolló a través de orden ministerial de 7 de octubre del 38 y la primera integración después de su creación ya definitiva en el Código Penal fue en 1944, cuando se fueron añadiendo además requisitos para la concesión de este beneficio. También se fueron añadiendo nuevos requisitos posteriormente en 1945, hasta llegar a la regulación que finalmente tuvimos en el Reglamento de Servicios de Prisiones del año 56 y en el Código Penal del 73. Como os decía, la regulación final estaba en el Reglamento de los Servicios de Prisiones del 56 y en el Código Penal del 73. En cada uno de ellos, pues en los artículos 65 a 73 del reglamento y en el artículo 100 del Código Penal derogado del 73. En la actualidad, como os decía, esto está derogado y ha sido derogado expresamente en la disposición derogatoria única del Código Penal de 1995. ¿Vale? Que os quede muy claro, porque también esto podría ser, por ejemplo, una pregunta muy fácil para que os preguntasen en un examen, ¿vale? Por ejemplo, una pregunta de test. ¿Cuándo se derogó la redención de penas por el trabajo? Pues ya sabemos que en la disposición derogatoria única del Código Penal del 95, ¿vale? Y también saber dónde se regulaba anteriormente. Ya sabéis que en las preguntas de test gusta mucho nombrar artículos, pues nos los tenemos que saber, sobre todo los más importantes. También os lo he dicho al principio, en virtud del derecho transitorio se continúan aplicando la redención de las penas por el trabajo para determinar la legislación más favorable para el reo y para el cumplimiento de penas impuestas y ejecutadas conforme al Código Penal anterior, el de 1973.
Vale, ¿qué ocurre cuando tenemos penas que podrían ser impuestas conforme a los dos códigos o que tenemos dos penas, una conforme al anterior y otra conforme al vigente del 95? Pues bueno, vemos los supuestos posibles. Cuando tenemos dos o más penas privativas de libertad a ejecutar conforme al código del 73 y otra conforme al del 95, se comienza el cumplimiento por la pena o penas cuya ejecución se rija por el código anterior. Una vez que se ha fijado el orden de cumplimiento, el director del centro lo pone en conocimiento del juez de vigilancia penitenciaria que se encargue de este caso. Cuando queremos computar 3/4 partes de la condena u otros plazos, sumaríamos primero todas las penas de prisión, independientemente de que se correspondan con uno u otro código. Rebajaremos los días de redención concedidos. Y cuando hay varias penas que se rigen por el código del 73 y el 95 y también resultan de aplicación reglas penales de acumulación de condenas previstas en el código derogado o en el vigente, estaremos a lo que decida en cada caso concreto el juez o tribunal correspondiente. Os he querido poner la regulación anterior tanto del Código del 73 como del Reglamento de Servicios de Prisiones, porque como aunque sabemos está derogada y solo rige en determinados casos, sí que quiero que la conozcáis y que sepáis de qué hablan los artículos contenidos en ellas. El artículo 100 del Código del 73 nos dice: pueden redimir su pena con el trabajo los reclusos condenados a penas de reclusión, prisión y arresto mayor. Aquí ya vemos algo que está completamente derogado, el arresto mayor, ¿vale? Al recluso trabajador se le abona para el cumplimiento de la pena impuesta. Este beneficio se aplica a los reclusos que hayan estado privados provisionalmente de libertad también, ¿vale? ¿Quiénes no podían redimir penas por el trabajo? Pues las personas que quebrantasen la condena o intentasen quebrantarla, lo lograsen o no, y quienes reiteradamente observasen mala conducta durante el cumplimiento de la condena. Esto es lo que nos decía el artículo 100 del Código del 73. Y el Reglamento de Servicios de Prisiones del 56 nos establecía las condiciones para que este beneficio de redención de penas por el trabajo se pudiese otorgar a un recluso. Vale, ¿cuáles eran las condiciones? Que la pena fuese de privación de libertad y de mínimo 2 años. Que el penado no hubiese disfrutado de este beneficio al extinguir condenas que tuviese impuestas anteriormente. Que el delincuente no hubiese tratado de quebrantar la sentencia, la condena, etc. Que hubiese observado buena conducta durante el tiempo de reclusión en un centro penitenciario. Y que por parte del tribunal no se hubiese consignado cierto pronóstico de peligrosidad social respecto de esta persona a la que se le iba a conceder el beneficio. La tramitación de la redención de penas por el trabajo también nos la ofrecía el Reglamento de Servicios de Prisiones. Vamos a ver también aquí órganos desactualizados, ¿vale? La Junta de Régimen de la Prisión, ya tenemos a nuestra actual Junta de Tratamiento, eleva al Patronato de Nuestra Señora de la Merced, también muy poco actualizado, para la redención de penas por el trabajo, la propuesta. Una vez que el Patronato de Nuestra Señora de la Merced para la redención de penas por el trabajo aprobaba la propuesta, al recluso trabajador se le abonaba 1 día de su pena por cada 2 de trabajo, ¿vale? Esto lo señalo porque también no sería nada raro que os lo preguntasen, ¿vale? A efectos de su liberación definitiva, es decir, 1 día de pena por cada 2 de trabajo. Trabajamos 2 días, nos descuentan 1 día de pena, ¿vale? Puede aplicarse el beneficio del adelantamiento de la libertad condicional a estas personas si reuniesen los requisitos, es decir, sí que estaba contemplada la posibilidad de que las personas que fuesen a redimir penas por trabajo también pudiesen disfrutar del adelantamiento de la libertad condicional. El trabajo que iban a desempeñar las personas que disfrutasen de este beneficio siempre tenía que ser de naturaleza útil. Podía ser o bien retribuido o bien de carácter gratuito. Intelectual o manual a través de talleres, por ejemplo.
y dentro de los establecimientos o fuera a través de destacamentos penitenciarios. ¿Cuándo se perdía el beneficio de la redención de penas por el trabajo? En caso de que se observase mala conducta. En principio, al interno se le iba a hacer perder este beneficio, pero siempre podía ser rehabilitado y seguir redimiendo posteriormente, ¿vale? Pero siempre que fuese rehabilitado de su comportamiento. Y en caso de que hubiese una evasión conseguida o no, se le inhabilitaba para redimir en lo sucesivo de la condena. En este caso ya no era rehabilitado como en el caso de la mala conducta. Bueno, pues viendo cómo se perdía el beneficio de la redención de penas por el trabajo, hemos llegado al fin de la clase. Vamos a hacer un breve resumen para recordar bien qué es lo que hemos visto a lo largo de la misma. Hemos visto dónde estaban regulados los beneficios penitenciarios, cuáles eran. Hemos visto qué es el régimen de derecho transitorio, cuál es el procedimiento de concesión de los beneficios penitenciarios, adelantamiento de libertad condicional, redención de penas por el trabajo, que es el de régimen de derecho transitorio, y el indulto particular, que ya sabemos que no puede ser general. ¿Vale? Os repito, si os ha quedado alguna duda respecto de la clase, pues me la planteáis a través de la mensajería del campus virtual o me llamáis por teléfono. ¿Vale? Os quería plantear una pregunta, al igual que hicimos en clases anteriores, que resolveremos la semana próxima en el Facebook de Master D. Al principio de la clase, hablando de la libertad condicional, hemos dicho que estaba regulada en el Código Penal en el artículo 91. Hemos dicho también que el artículo 91.1 hablaba de un adelantamiento más general y que el 92.2 de un adelantamiento mucho más específico. Pues bien, hay determinados tipos de delitos respecto de los que no se puede conceder este adelantamiento tan exclusivo. Me gustaría que los miraseis y que si queréis me los enviéis y me contestéis o que los resolvamos directamente, como os decía, la próxima semana en el Facebook de Master D. Bueno, pues sin más yo ya me despido, espero que os haya gustado la clase, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por asistir.